El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, anunció que el gobierno está analizando una eventual modificación al MEPCO para incluir a las bencinas de 95 y 97 octanos. Por eso, el subsidio permitiría frenar alzas por sobre los 5 pesos en esos combustibles que son los más utilizados por los automovilistas. ¿Cómo fue recibido este anuncio por la oposición? Queremos conversar sobre ese tema. Para eso nos acompaña el diputado de la UDI, también miembro de la Comisión de Transportes, Gustavo Asbun. Diputado, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Usted fue de los que quedó también sorprendidísimo cuando se supo que esto era solo la bencina 93? No, yo, de hecho, cuando se modificó la ley, cuando la aprobamos, fui uno de los críticos al decir y al señalar, me acuerdo que inclusive acá mismo en el canal, de decir que nosotros estábamos siendo cómplices de aprobar una ley que había generado expectativas que iban a ser imposible cumplir. ¿Por qué? Porque le estábamos dando amplia atribución al ministro de Hacienda y que obviamente el ministro de Hacienda iba a determinar quiénes iban a ser o en este caso qué octanaje iba a recibir esos beneficios y cuál iba a tener subsidio y cuáles no, y por lo tanto le estábamos dando atribuciones prácticamente para que fuera un semidios que decidiera y él tocara con una varita a quienes iba a beneficiar. A ver, diputado, pero más allá del semidios, corrígeme si estoy equivocada, pero yo no recuerdo, o sea, sí recuerdo cuando todos empezamos a anunciar el MEPCO, que hacía esta banda de 10 pesos, ¿no? 5 arriba, 5 abajo, para las gasolinas, para los combustibles, para las gasolineras, para los combustibles, y yo no recuerdo que nadie haya dicho, ojo, solo para la de 93. Usted dice que no se sorprendió, es decir, ¿usted sabía que esto solo operaba para la de 93? Mira, lo que pasa es que lo que nosotros planteamos, y me acuerdo ese mismo día en la sala, nosotros dijimos muy claro que nosotros íbamos a aprobar el MEPCO con ciertas condiciones. Porque al darle atribuciones a los ministros de Hacienda, que fue lo mismo que se hizo con el CIPCO, prácticamente tú entregabas ciertas atribuciones para que el ministro en forma arbitraria decidiera qué hacer y qué no hacer, y quiénes pueden ser beneficiarios y quiénes no. Y por lo tanto a nosotros nos parecía que eso ya era poco transparente, porque se estaban generando expectativas que no se podían cumplir. Como por ejemplo, que ninguna bencina iba a superar, o ningún octanaje iba a superar los 5 pesos por litro cada vez que existiera, por semana a semana que existiera en el fondo los aumentos. Pero adicionalmente a eso, también se contradecía mucho con lo que se estaba planteando, porque cuando el ministro hablaba, el ministro siempre se refería al octanaje 93. Él nunca se refería al 95 y 97, a pesar de que cada vez cuando uno se lo preguntaba, él volvía al 93. Y por lo tanto, ya se vislumbraba que no había voluntad política que esto iba a funcionar en el fondo para todas. Déjeme preguntárselo así, más coloquialmente, vamos a hacer como que están las cámaras apagadas. Cuando se publicó la ley y quedó entonces establecida como la ley de la República, quedó publicado esto en el diario oficial, y se acercó su señor y le dijo, ¡ay, qué bueno, nunca más voy a tener que pagar más benzina, va a empezar a subir de a poco! Usted le dijo, no, mi amor, ojo, esto es solo para la 93, ¿lo tenía así de claro? No, pero sí teníamos claro que lo más probable que no era como se había planteado y que obviamente aquí se había engañado a la gente y literalmente se le había mentido a la opinión pública, porque lo que hizo el ministro fue mentir, porque el ministro generó expectativas diciendo, cuando él hablaba a través de los medios de comunicación, que eran todos los octanajes. Él nunca se refirió a uno en específico, pero cuando estábamos en comisión él se refería al 93, él no hablaba de 95, no hablaba de 97. Uno podía decir o podía entender en el fondo que él se refería en genérico y no necesariamente en particular. Pero era ambiguo, porque en los puntos de prensa hablaba de los combustibles y en privado hablaba del 93. Así es. Ahora, ¿cómo recibe usted las nuevas declaraciones del ministro Arenas? Diciendo, sí, bueno, se me ha solicitado en forma excepcional que veamos para otros octanajes y estamos abiertos a discutirlo. Yo creo que aquí, al ministro primero le ha venido un tirón de orejas, porque claramente al haber engañado, al haberle mentido a la opinión pública, generó un malestar no solo al interior de la oposición o la concertación, sino que la opinión pública en general, y obviamente yo creo que no me cae ninguna duda que la presidenta Bachelet a lo mejor le habrá dicho, ¿sabe qué más? Oiga, usted mintió, sus declaraciones no se condice con la presentación del proyecto y menos con el reglamento, por lo tanto evalúe qué posibilidad hay. A mí lo que me preocupa en cuanto a eso, que cuando tú haces el cálculo en relación a los costos que podría significar subvencionar el octanaje, ya sea 95 o 97, puede significar que tengamos que poner más recursos. Y si es así, tendremos que hacer una modificación a la ley para entregarle los recursos necesarios. Y en ese caso entonces no sería un resorte del solo ministro a través del reglamento, sino que tendría que ser un resorte legal y por lo tanto un trámite algo más lento. No necesariamente más lento, porque perfectamente se podría tramitar bastante rápido. Nosotros podemos despachar esa ley perfectamente en un par de días. El problema pasa de que si realmente va a existir o no esa voluntad política. A mí lo que me preocupa es que todos los ministros de Hacienda en general
cuidan mucho la chaucha y el peso trabajo, ¿no? Sí, pero en general con respecto al famoso impuesto a los combustibles. Si aquí el tema de fondo no tiene que ver con seguir subvencionando, porque cuando tú subvencionas, en el fondo esta alza está poniendo cerca entre 200 y 300 millones de dólares. La pregunta es ¿por qué no hacemos o no rebajamos el impuesto a los combustibles una vez por todas, en vez de estar subvencionando año a año con una cantidad importante, o hacer una redistribución del impuesto a los combustibles? ¿Usted es partidario de gravar a las empresas, por ejemplo? Pero por supuesto, yo siempre lo he dicho, o sea, si aquí todos pagan, piensa que el 80% del combustible en Chile lo consumen las grandes empresas, la minera, la forestal, la línea aérea, si la generadora eléctrica, si ellas pagaran por litro consumido, al igual que el 20% restante, de los 240 pesos promedio que se paga por impuesto, bajaría a 40 pesos. ¿Y qué es lo que está operando ahí a propósito de la ley del lobby? ¿Está operando el lobby? ¿Sigue operando el lobby en que estas grandes empresas, a diferencia de usted o de mí, no son grabadas? Lo que pasa es que cuando se crea la ley, se crea en el fondo con el objetivo de poder reconstruir las carreteras. Sabemos, pero entonces cuando se creó en su minuto, se creó con ese objetivo. Por lo tanto, las empresas que eran consumidoras de combustible no entraban dentro de esta ley, y ahí nunca se modificó. Ahora, ¿por qué nadie quiere hacer una redistribución al impuesto a los combustibles? Es la pregunta que nosotros le hemos hecho. O sea, más que nadie, perdón, diputado, yo creo que nadie. Usted quiere, y probablemente la gente en la calle también quiere. Los que no quieren son los que son beneficiados, es decir, las empresas, las líneas aéreas. Sí, pero también los ministros y los gobiernos. ¿Pero por qué? Porque es que esa es la pregunta que a mí me gustaría hacer, y que yo le he planteado desde cuando tuvimos la pelea con el ministro, con Felipe Larraín, que también nosotros hemos sido los impulsores de que exista esta redistribución del impuesto. Y lo que más me molesta y me complica es cuando tú ves un discurso de la nueva mayoría de hablar de que se busca hacer una redistribución más equitativa de los impuestos. Esto es un impuesto altamente injusto, donde afecta directamente. ¿Y alguna vez han tenido una respuesta? Si usted se lo plantea directamente al ministro, ¿qué le contesta? Mira, cuando yo se lo planteé al ministro no hubo respuesta. ¿Pero cómo? ¿Usted le dijo, oiga, qué opina usted, ministro? ¿El ministro le hizo la ley del hielo? Así como... No, pero el ministro se quedó mirando y en el fondo se va por la tangente, pero no te da una respuesta concreta en relación al tema. Y lo que a mí me molesta, y lo que yo lo planteé cuando fue la reforma tributaria, cuando empezó la discusión de la reforma tributaria, pero sí, el discurso del gobierno y la nueva mayoría, de Michelle Bachelet, de Arena, es que en el fondo quieren hacer una redistribución más equitativa de los impuestos. Bueno, este es un impuesto altamente injusto, porque tú sabes que el 20% de consumo en el combustible en Chile no solo son los vehículos particulares, sino que son los camiones. Claro. Que los camiones descuentan parte del impuesto específico porque ellos tienen una subvención especial por parte del Estado, y lo mismo los buses interurbanos. Por lo tanto, lo único que están pagando son los automovilistas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hacer esta redistribución y hacerla justa para todos? Entonces ahí empiezan a discutir, a debatir, y empiezan con la teoría de que no, porque nosotros necesitamos recaudar los 2.200 millones de dólares al año, porque es un impuesto importante. Si aquí nadie está diciendo que disminuyamos la carga tributaria para que el Estado al contrario, uno imagina que si el impuesto fuera igual respecto de las personas naturales y jurídicas, o sea, de estas empresas me refiero, se obtendría más plata para el fisco. No necesariamente, porque lo que tú vas haciendo es una redistribución, y por lo tanto se paga por parte igual de las... Pero si el gravamen fuera el mismo para mí y para la línea aérea, qué sé yo, Tuntún, bueno, no aumentaría, dado que la línea aérea no está pagando y empieza a pagar, y yo sigo pagando, bueno, la alta fiscal... Pero en el caso tuve que pagar menos. Perfecto. Entonces, como hay una redistribución, en vez de pagar los 240, estamos hablando que bajaría 40 pesos por litro. Perfecto. Eso imagínate lo que significa para el costo a la vía, sobre todo para la gente de clase media, o para quienes utilizan el vehículo como una herramienta de trabajo, que te baje 200 pesos el litro. Por último. O sea, es súper importante. Y lo otro, que si eso no es factible, lo que nosotros hemos dicho, bueno, busquemos un mecanismo de subsidio a quienes utilizan el vehículo como una herramienta de trabajo. ¿Quiénes son? Los taxis, los colectivos, el transporte escolar. Y es un tema y una lucha que nosotros queremos dar, porque hoy día el MEPCO ya, va a decir, no vamos a frenar las salsas, pero lo que vamos a hacer es subsidiar para que no supere los 5 pesos. ¿Sabes lo que pasa? Que eso no va a frenar que de aquí a fines de año los precios de los combustibles superen los 1.000 pesos, y al superar los 1.000 pesos lo que se van a ver afectados son aquellos que utilizan su vehículo como una herramienta de trabajo. Ahora, eso serían medidas más al mediano y largo plazo. En el corto plazo lo que tenemos es la posibilidad de que el MEPCO se haga extensivo a las de 95. Si es que hay voluntad política. Si es que hubiera voluntad política, y yo entiendo que la hay, porque así lo dijo el propio ministro del ramo. Dijo que está dispuesta a estudiar.
Sí, pero después el diputado Lorenzini, por ejemplo, que es de gobierno, dijo, sí, esperamos que salga antes del 18. ¿Usted tiene esperanza de que salga esto antes del 18? Mira, ojalá saliera antes del 18. Por lo menos existe voluntad política por parte del Parlamento en forma transversal de que si hay que hacer corrección a la ley, la hagamos lo más rápido posible. El tema, insisto, que pasa por una voluntad política y evitar la letra chica, porque aquí el problema mayor es que además se creó una ley con una letra chica más grande que una catedral. Y esa letra chica... Más chica que una hormiga, dirá. Y eso fue lo que permitió, en el fondo, que esta letra chica se transformara a la larga en atribuciones amplias al ministro de Hacienda, que a la larga hizo lo que quiso. Y que me parece razonable, en el fondo, que él tenga y quiera cuidar las arcas fiscales. Pero cuando se lanzó y la idea del proyecto del MEPCO, que lo dijo la propia presidenta Bachelet, el objetivo era muy distinto y por lo tanto aquí no se está cumpliendo en nada y literalmente lo que están haciendo no es corregir un error, y yo quiero dejarlo claro, aquí lo que están haciendo es mejorar, es cambiar el discurso y reconocer que engañaron y que le mintieron a la opinión pública y que si no fuera por la presión de los parlamentarios, lo más probable que hubiéramos seguido con el MEPCO en las condiciones actuales. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti.